Bienvenidos al canal. En este video vamos a ver lo que sería la definición, la constitución y el funcionamiento de un contactor, un elemento muy utilizado en la industria y muy importante. El contactor es un dispositivo electromecánico que se utiliza para permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica, es decir, activar o desactivar un circuito eléctrico de potencia, como si fuera un interruptor. Estos dispositivos son muy comunes en la industria para controlar el arranque y pare de motores, energización de cargas resistivas, sistemas de iluminación, etcétera. Tenemos acá este contactor que sería pues como la estructura o la constitución física de lo que sería pues este dispositivo de maniobra, y su constitución vendría a ser por sus contactos principales, que son destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Esos contactos vienen a ser estas borneras que vemos acá de conexión. Estos tornillitos pues se abren, se introducen por lo que serían los cables de potencia a la entrada del 1, 3 y 5, se atornillan, y a la salida tendríamos lo que sería la del 2, el 4 y el 6, ¿cierto? A la salida de los cables de conexión de potencia del contactor. Tiene sus contactos auxiliares, que sería pues como esta parte de acá arriba de la carcasa, donde tenemos estos otros tornillitos. Aquí vamos a encontrar lo que serían los contactos auxiliares, que son los encargados de abrir y cerrar el circuito de mando, acoplados mecánicamente a los contactos principales, que serían abiertos y cerrados. Aquí no sé si de pronto se logra notar, pero esto sería una NO, que sería normalmente abierto, y vemos aquí en la nomenclatura 13 y aquí abajo el 14. Entonces 13 y 14 para su contacto normalmente abierto, 21 y 22 para su contacto auxiliar normalmente cerrado. Aquí tiene al ladito la NC, que sería, que nos indica que es un contacto normalmente cerrado. Consta también de una bobina. Internamente tiene una bobina, que es un elemento que al ser energizado produce una fuerza de atracción al ser atravesado por una corriente eléctrica. Su tensión de alimentación depende del tipo del contactor, porque pues existen muchas marcas de contactores, y pues ahí también depende digamos el voltaje que se necesita para excitar esa bobina. Puede ser de 12, de 24, de 110 o de 220 voltios. También está constituido por una armadura, que es la parte móvil del contactor, y desplaza los contactos principales y auxiliares por la acción de la bobina en el momento que se energiza la bobina o se desenergiza. El núcleo, que es una parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la bobina, y finalmente un resorte, que funciona como un muelle encargado de devolver los contactos a su posición de reposo. Bien, este sería entonces como la constitución normal de un contactor. Existen pues contactores que traen más contactos auxiliares, y bueno, en fin. Vamos a ver lo que sería la parte del funcionamiento, y mostrarles cómo sería entonces la simbología del contactor. Vamos a encontrar entonces como símbolo del contactor de sus contactos principales, lo que sería entonces este símbolo que tenemos acá, como sus contactos principales. Aquí podemos ver entonces lo que serían sus contactos auxiliares del contactor que estamos observando en este momento, que sería entonces sus contactos principales, y lo que sería aquí sus contactos auxiliares 13, 14 y bueno, aquí aparece como 21 y 22, no importa, podemos simplemente ponerle acá 21 y 22.
darle OK y ya nos quedaría entonces lo que serían los contactos de 13 y 14 como indicación de contactos normalmente abierto por lo que terminan en 3 y 4, y este como contacto normalmente cerrado, vemos que termina en 1 y 2. Este sería el símbolo de la bobina entonces del contactor. Tiene su conexión, no lo había dicho antes, lo que sería acá en el dispositivo físico vamos a encontrar aquí la conexión del A1 y, y A2, lo que sería entonces la conexión de la línea, y aquí a la salida el neutro, como vemos acá en el símbolo. Entonces vamos a hacer aquí lo que sería la simulación de la activación del contactor. Vamos para esto, entonces vamos a utilizar acá este contacto de maniobra, de accionamiento, como si fuera entonces un pulsador. Vamos a utilizar este también acá como si fuera el stop. Vamos a necesitar entonces lo que sería una línea y un neutro para cerrar el circuito de conexión. Vamos a hacer la simulación vamos a utilizar, no los encuentro aquí. A ver, por acá, aquí, cierto. Vamos a utilizar este pulsador. Vamos a utilizar estos pulsadores como para hacer la simulación. Vamos a poner este que sea rojo. Vamos a escribirle acá stop, y este lo vamos a dejar como el start. Bien, entonces nos queda el stop y el start para poder hacer la simulación con sus contactos auxiliares, porque estos dispositivos son utilizados, digamos, para hacer las conexiones de potencia, y sus contactos auxiliares para poderlos accionar desde digamos alguna parte remota. Vamos entonces aquí a hacer la conexión. Vamos a conectar esto, la línea hasta la bobina y el neutro. Bien, entonces vamos aquí a relacionar este contacto. Vamos a decirle que OK, que sería el start, y este sería el stop. Bien, entonces vamos a hacer la simulación. Yo creo que así está bien. AM, vamos entonces aquí a ponerle M. Vamos a decirle OK, menos KM, y estos contactos pues también van a tener la misma nomenclatura para que no tengamos problemas con la simulación. Vamos a realizar la simulación. Entonces aquí, al momento en el que presionemos el botón de Start, el pulsador Start, vemos cómo se energiza la bobina y los contactos principales se van a cerrar. Los auxiliares pues se abren y se cierran dependiendo de su contacto. Entonces, cuando la bobina del contactor se energiza, mueve el núcleo en su interior, y los contactos principales y auxiliares pues lo que van a hacer es que van a cambiar de estado, lo que se llama la conmutación. Mientras la bobina esté energizada, pasa en energía. Mientras la bobina esté energizada, pues sus contactos van a estar unos cerrados, y pues los normalmente abiertos cerrados, y los cerrados abiertos.
mientras la bobina esté energizada. Si se le quita la tensión a la bobina, del campo magnético desaparece, la armadura móvil vuelve a su estado de reposo y sus contactos también volverán a su estado original. Aquí estamos simulando lo que sería un arranque directo, puede ser de un motor. Se energiza la bobina, los contactos principales se cierran, los auxiliares, pues este 13 y 14 se va a cerrar, el 21 y el 22 se van a abrir mientras la bobina esté energizada. Bien, vamos a poner ese contacto, vamos a detener la simulación y vamos a poner ese contacto acá para poder realizar aquí un ejemplo de un arranque directo, pero entonces ya con retención. Vamos entonces a hacer la simulación y vemos cómo pues se nos queda con su retención. Eso sería pues como el uso de los contactos auxiliares que se le pueden dar a este dispositivo. Bien, espero el video sea de mucha ayuda y en otra ocasión veremos pues la definición de otros elementos o dispositivos muy útiles en la industria. Hasta pronto.